Esta semana quiero continuar con el tema de Corintios, una iglesia en construcción, con la parte 2. En el primer mensaje que compartí de Corintios, me enfoqué en los distintos tipos de cristianos que Pablo presenta a través de toda la carta. Pablo habla de que hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Y los dos son cristianos, los dos son salvos. Pero algunos hacen cosas bien carnales. Pablo habla también de los débiles en la fe. Y los débiles en la fe también hacen cosas que no honran a Dios. Pero se les perdona más porque supuestamente están comenzando en el evangelio. Y también están los que nunca se convirtieron y piensan que se convirtieron. Y esos están en el peor grupo. Porque piensan que son salvos, pero nunca han tenido una experiencia verdadera con Jesucristo. Y nunca han recibido salvación. O sea, nunca han iniciado el proceso de cambio. Entonces, a modo de recordatorio, las cartas se escribieron en el año 56, 23 años después de que Jesús ascendió. Fueron 4 cartas, pero solamente hay registrada 2. La primera carta a los Corintios que vamos a seguir estudiando es la respuesta a una carta anterior que no aparece. Entonces Pablo se dedica a responderle, a arreglar situaciones que estaban ahí. Y es importante recordar que la cultura en Corintio era egocéntrica, con costumbres súper inmorales bajo el lente bíblico. ¿Por qué digo eso? Porque ellos se creían intelectualmente libres. Corinto era una ciudad con mentalidad griega, era una ciudad griega, en la cual donde los hombres practicaban la prostitución religiosa. Los templos que ellos tenían de la diosa Afrodita eran para que los hombres fueran al templo a tener intimidad con las sacerdotisas. Era una cultura totalmente diferente a la cultura hebrea. Es como decir que el hombre le dice a la mujer, su esposa, voy a darme una vueltita al templo. Y así era la cosa. Y después se convirtieron y tenían una iglesia en Corintio donde ellos no sabían lo que Dios realmente esperaba de ellos. Y cuando Pablo se enfrenta a la situación, tienen que empezar a arreglar un montón de cosas en la mentalidad de ellos. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿sucederá eso hoy en día también? ¿Qué tan diferentes somos a la iglesia de Corinto? La moral cristiana se define en la Biblia, pero ¿qué pasa cuando una iglesia se llena de personas que aceptan a Cristo, pero no conocen lo que Cristo pide que se haga en su iglesia? Jesús mismo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno le pregunta a los hermanos de la iglesia, hermano, ¿aman al Señor? ¿Y qué es lo que decimos todos? ¡Amén! Y la segunda parte, entonces pórtense bien. Si me amáis, guardad mis estatutos, mis leyes, mis mandamientos. Si no los guardan, entonces demuestran que no me aman. Por eso la primera pregunta que se hace en consejería, con un matrimonio, con una persona individual, la primera pregunta que a uno le surge como pastor es, mi hermano, mi hermana, ¿usted ama al Señor? En el caso de un matrimonio sería también, ¿usted ama a su cónyuge? En el sentido general, ¿usted ama a su familia? ¿Usted ama a su congregación, que es la iglesia de Cristo? ¿Usted ama a sus líderes? Cuando no hay amor, no se puede resolver mucho porque no hay interés por agradar a nadie. Si un matrimonio viene a consejería y ellos responden, mi hermano, ¿usted ama a su esposa? Y le dicen, no la amo. Entonces, ¿qué podemos arreglar? Cuando a un cristiano se le pregunta, ¿usted ama al Señor? Dice, la verdad es que yo no sé. Yo acepté a Cristo y ahí me dejaron yendo a la iglesia. Y ahí donde la pregunta surge, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué son importantes estas preguntas? Porque como Jesús pregunta, sin amor no se le puede pedir nada a nadie. Dios tiene estatutos, mandamientos, preceptos, pero si uno no ama al Señor, ¿por qué los va a hacer? ¿Por qué los va a cumplir? Es más, el apóstol Juan va más profundo en el tema y escribe en 1 Juan 2:3, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Yo le hago esa pregunta, amada iglesia Creekside, ¿cómo sabemos si realmente nosotros hemos llegado a conocer a Dios? Y la respuesta la da el apóstol, si obedecemos sus
mandamientos. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios si no obedecemos sus mandamientos? Mire qué difícil la coloca el apóstol Juan, pero de forma práctica también. O sea, el apóstol Juan da a entender que cuando una persona ha llegado a conocer a Dios, lo demuestra con su obediencia. Entonces, es decir, vive practicando lo contrario a lo que el mundo le permite y comienza a practicar lo que la Biblia le dice que tiene que practicar, a vivir de la forma bíblica. Entonces, como nosotros vivimos o la forma en que nosotros vivimos demuestra si amamos a Dios. ¿Cuál era el problema en Corinto? Que los corintios tenían un sistema de vida, una cultura y costumbres que eran totalmente diferentes a las judías, y Pablo tenía que comenzar a enseñar, a disciplinar, a exhortar y a guiar a la iglesia a lo que era el corazón de Cristo. Si es que me aman, guarden mis mandamientos. Fíjense que muchas personas piensan conocer a Dios, pero no hasta el momento que sufren, que pasan por una prueba, que pasan por un problema, por un accidente. Es cuando realmente ellos pueden decir, como Job dijo en Job 42:5, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es porque en la iglesia hay personas que en realidad quizás no hemos visto de cerca la bondad, el amor del Señor, sino que llegamos y en un sentido general hasta nos han hecho repetir una oración. Repita conmigo. Y esa gente no ama a Dios. Pero qué bueno que esté aquí porque tiene la oportunidad de conocerlo. Y al conocerlo lo va a llegar a amar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y número 1, quiero hablar un poquito de lo que es la moral versus lo amoral. Y eso se ve en Corinto. La ciudad de Corinto, especialmente la iglesia en Corinto, se caracterizaba porque el mundo o la costumbre, la cultura de Corinto había entrado a la iglesia con los corintios. Y el evangelio es al revés. La iglesia tiene que llevar el evangelio de las buenas nuevas hacia afuera. Entonces, número 1, la moral cristiana. En el caso de la iglesia naciente en Corintio, bajo la mentalidad griega, los corintios tenían un sentido de justicia que no era igual al de la Biblia. Ellos no perdonaban, sino que ellos querían justicia a través de los tribunales. Era una forma y una mentalidad egoísta. Por eso cuando llegaban a la iglesia, algunos comían primeros, se saciaban, otros no tenían para comer, otros se emborrachaban. Era un desorden tremendo, pero eran espirituales porque tenían el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Pero la forma de ser de ellos no permitía que la iglesia madurara. Entonces, para enfrentar estos problemas, Pablo usa una palabra griega que es muy importante, que es la palabra porneia. Y eso es la relación sexual ilícita fuera del cónyuge, o sea, fuera de estar casado en una relación hombre-mujer. En el Nuevo Testamento, porneia se usaba para referirse a la fornicación, que es el sexo prematrimonial, a la prostitución, que era lo que los hombres iban a hacer al templo de Afrodita, en el incesto, que es el caso que se presenta en Corinto, de un muchacho que tomó a su madrastra como esposa, y la idolatría, que es reemplazar a Dios por otros dioses. Es una palabra que se usa 25 veces en el Nuevo Testamento, pero en la parte hispana, la mayoría de las veces solamente la traducen como fornicación. Entonces, tenemos una iglesia en Corinto que practica un estilo de vida, de intimidad, que va en contra de lo que Dios demanda. En el caso de la iglesia de Corinto, Pablo menciona algunas situaciones bien puntuales que tuvo que tratar. Y no me voy a enfocar en eso, sino que quiero avanzar en lo general que podemos ver. Por ejemplo, habían divisiones. Esto aparece en el capítulo 1 y 2, donde algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este otro, yo soy de Cristo. Y asignaban a un líder y rechazaban a otro. Y eso era porque ellos seguían a la intelectualidad de un líder. Ellos eran filósofos. Cuando encontraban a un líder digno, como que se encerraban con él. Esa era la mentalidad en Corinto. Otro problema fue de incesto, de un muchacho que tomó a la mujer de su papá, que se asume que era su madrastra, y la tomó como esposa, y todos le celebraban eso. Y Pablo en el capítulo 5 dice, ¿cómo es posible esto?
Número 3, Pablo tuvo que enfrentar peleas entre ellos. Eso aparece en el capítulo 6. ¿Y cómo se demostraba esto? Que andaban demandándose en los tribunales de justicia de la ciudad. Entonces eran conocidos en los tribunales los cristianos porque eran los que andaban peleando en los tribunales. Y Pablo les dice, pero ¿cómo se les ocurre eso? Es más preferible que sean abusados quizás en el tema económico que están alegando, a que el nombre de Cristo quede mal. Y les dice, ustedes tienen que aprender a resolver sus problemas dentro de la iglesia. Otro asunto que se ve es que algunos hermanos estaban usando a las sacerdotisas del templo para satisfacer sus necesidades y seguían yendo a la iglesia. Entonces era una vida doble. Iban a 2 templos. Y otro que se ve en el capítulo 7 es que algunos dentro del matrimonio decidieron no tocar más a su cónyuge. Se fueron al extremo. Y Pablo toca ese tema en el capítulo 7 y le dedica todo ese capítulo a lo que es los deberes conyugales, donde les dice, ustedes tienen una responsabilidad que es hacer feliz a su esposo y a su esposa. Su cuerpo ya no les pertenece, le pertenece a su cónyuge. No se nieguen el uno al otro, a no ser que entren en un periodo de oración, pero de un acuerdo mutuo, para que el diablo no los tiente. Y así él estaba tratando de organizar la iglesia, porque si algo pasaba y se detenía la dinámica del matrimonio, se iban ahí con el templo de Artemisa. Se iban a los templos paganos. Entonces, habían varios problemas dentro de la iglesia, aunque era una iglesia espiritual. El apóstol Pablo enfrentó cada problema que se había presentado, pero como dijimos al comienzo, haciendo la pregunta siempre, ¿amamos o no amamos a Dios? Cuando se trata de obedecer, siempre se trata de amar. Recordemos Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 2:3, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Ahora, pastor, ¿qué es lo amoral? Porque ahí me confundí, dirá alguno. Me queda claro que lo moral tiene que ver con entender lo que la palabra nos llama a hacer en el aspecto íntimo y en el aspecto de los mandamientos, preceptos, es seguirlos. Están, como dijo el pastor Juan Carlos, me gustó mucho, que son para prevenirnos en vez de para complicarnos la vida. Son preventivos los mandamientos de Dios, no para complicarnos. Ahora, ¿qué es lo amoral? ¿Qué es algo amoral? Es todo lo que se encuentra fuera del campo de lo correcto o incorrecto. Mire qué interesante. O sea, no es que si yo hago algo va a ser totalmente correcto o totalmente correcto. O sea, no tiene una implicación moral. No hay una ley que diga blanco o negro. ¿Cuáles son esas cosas? Los deportes, las comidas, la ropa, los juegos de entretención, el arte, cómo gasto mi tiempo de entretención. Y esto es bien importante, hermanos, porque no se toca mucho, pero todas las iglesias que no tocan esto caen en legalismo. Y eso daña la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo habla sobre este tema, ya que en la iglesia de Corinto había situaciones que no eran morales, sino que más bien era un asunto de conciencia. El concepto que Pablo enseña es: pongan el bienestar de los demás por sobre sus gustos cuando se presente un conflicto. ¿Excuse me? Dirá alguno, excuse me. O sea que tengo que hacer lo que él quiere para evitar el conflicto, aunque yo tenga derecho a hacer algo. Sí, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando hay conflictos amorales, me gustó mucho, hay una forma de explicar el tipo de comportamiento que tenemos que seguir para que haya gozo. Gozo en inglés se dice joy. Diga conmigo joy. Joy. Así me corregía mi niña chiquitita, así. Joy. Gozo. Y me gusta en inglés, para que haya joy, la J significa que primero tenemos que poner a Jesús. La O significa que tenemos que después poner a los demás. A mí me faltó la O, others. Me faltó la O, perdonen ahí. Y la Y significa que al tercer lugar venimos
you. O sea, es Jesus, los demás y después tú. En resolver los conflictos, fíjese que ¿cuál es la forma del mundo para resolver un conflicto? Yo, y si me sobra, maybe you. Mire qué interesante. Habían cosas que lo amoral no tiene que ver con las reglas, tiene que ver con la conciencia. Y quiero que leamos un poquito para que entendamos lo que estaba sucediendo en Corintios, porque todo lo que uno predica viene de la palabra, no son cosas bonitas que uno inventa. 1 Corintios 8, verso 9 dice, Pablo escribiendo: sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, si te ve comiendo en un templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido santificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil, porque en Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Mire qué interesante. Después de esto alguno puede preguntar, pero ¿y qué está haciendo un cristiano comiendo en un templo de un ídolo? Dirá alguno, lo que comienza narrando acá. Fíjese qué interesante, porque cuando vamos a Hechos 15, ahí el concilio de Jerusalén mandó las 3 normativas para los gentiles. Y una de las cosas que les pidieron a los gentiles desde el concilio de Jerusalén era abstenerse de alimentos sacrificados a ídolos. Y después vemos a Pablo en Corinto, en la iglesia, a los corintios en Corinto, diciéndoles: lo sacrificado a los ídolos no es nada, porque nosotros conocemos que hay un solo Dios. Entonces, si se lo comen, si oran y comen, no pasa nada. Pero diferente es participar en una reunión de adoración en esos templos. Entonces el fondo le decía: mire, si pueden comer, coman, oren, bendigan su alimento, pero por un asunto de conciencia, cuidado con lo que lo están mirando, porque si va a provocar que otro hermano caiga en su caminar cristiano, no coman simplemente. Si vamos a Corintios 8, el verso 4 explica esto: de modo que en cuanto a comer los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada. Bien práctico el hermano Pablo, ¿no? Y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses con D minúscula, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto hay muchos dioses con D minúscula y muchos señores con S minúscula, para nosotros los cristianos, los creyentes, no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Ahí están los débiles, los que no vienen a los estudios bíblicos. Algunos dicen tan acostumbrados algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabienda de que han sido sacrificadas a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. En el fondo, Pablo estaba enseñando a madurar la mentalidad de los corintios. Pero, ¿cómo termina el apóstol? En el versículo 13 dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. ¿Para qué? Para no poner tropiezo a mi hermano, para no ser piedra de tropiezo, dice la versión Reina Valera del 60. Ahora, ¿qué significa ser piedra de tropiezo, hermano? ¿Ha escuchado esa frase? No seas piedra de tropiezo, o no quiero ser piedra de tropiezo. Ser piedra de tropiezo es hacer algo que aleje a otra persona de Jesús o de creer en el Evangelio. Pero quizás yo tengo el derecho de hacerlo.
Pero como el otro tiene una conciencia y un conocimiento más bajo, no va a entender porque no se le ha sido enseñado, ha faltado los estudios bíblicos, nunca terminó una serie y en su mente tiene lo poquito que ha alcanzado a escuchar. O sea, ser piedra de tropiezo es retardar el progreso o el crecimiento de un hermano nuevo. Entonces alguno puede preguntar: pastor, entonces yo debo vivir sometiéndome a los gustos de los demás hermanos débiles o nuevos. La respuesta es un rotundo no, no es así. Debo considerar las cosas que impiden el crecimiento espiritual del hermano. O sea, cuando yo veo que estoy haciendo algo que va a impedir que el hermano siga viniendo a la iglesia, siga buscando del Señor, me vea como un mal testimonio, quizás yo estoy en lo correcto, pero en su mente él es débil. Y ahí Pablo apela a los maduros y les dice: por consideración a ellos, sacrifíquense ustedes. Ahora es un asunto de conciencia, de libertad y sensibilidad. Pero hay que hacer diferencias. ¿Se imagina que a un hermano no le guste mi peinado? ¿Mi peinado en qué le impide a ese hermano que se acerque a Cristo? ¿Mi peinado le impide que él adore, alabe, escuche la palabra? No. Entonces yo no le voy a seguir en gusto a un hermano porque me dice: no me gusta su corte de pelo. Porque eso no está deteniéndolo en asuntos de fe. Y pongan atención a lo que voy a decir. Ahora, en el caso de la ropa, quizás esto puede ser una piedra de tropiezo para otro hermano. Por eso a las mujeres se les recomienda no usar ropa muy corta, porque hay personas que no vienen a la iglesia para ver los muslos femeninos, ni pechos expuestos, ni ombligos coquetos, ni tampoco los pelos en pecho de los hombres, ¿no?, que van al gimnasio, ni los bíceps que tienen aquí, el 8-pack. No vienen a eso. Ellos están tratando de ordenar sus vidas. Pero también está el otro extremo, de los que dentro de la iglesia todo lo ven malo. Toda la ropa de las mujeres les parece demasiado apretada. No quieren que ninguna mujer use arete o se maquille. Ella es la única que no se peina ostentosamente, como Pablo dice, ¿no? Los hermanos deben ser igual de serviciales como ella. Si ella llega temprano o él llega temprano, todos los demás son carnales. Si ella sirve y los demás no sirven, todos los demás están mal, no están a mi nivel. No son líderes de la iglesia y se ponen a corregir a los demás, pero en el amor del Señor, ¿no? En el amor del Señor se lo digo. No han estudiado nunca teología formalmente, pero hablan como doctores de teología. Le dicen al pastor a quienes tiene que corregir, aunque nadie nunca les pide su opinión. El color de la pared le molesta. El color de la alfombra es satánica. El sonido de la iglesia está muy fuerte, no honra a Dios. Los niños de los demás no se portan bien, hay que corregirlos. El acento de mi hermano sudamericano no me gusta. Y estamos re mal ahí porque yo soy chileno. Y así caemos entonces en cosas que no les están impidiendo realmente que ellos busquen del Señor. Y por eso lo amoral es algo complicado, porque lo que a algunos les molesta, para otros que son maduros, ellos cubren todas esas faltas quizás que hay, o tienen una mente más abierta para decir: el hermano viene a escuchar, a buscar de Dios, a alabar, a adorar a Dios igual que yo, y no pierden tiempo en esas cosas. Por esa razón, en el apóstol Pablo, en el capítulo 13, habla lo más importante de todos estos problemas morales, amorales, peleas, situaciones que no se veían, como él dice, ni siquiera afuera. Los no convertidos hacen lo que ustedes están haciendo acá, pero se llega al capítulo 13. Y el capítulo 13 se llama la preeminencia del amor, que ha sido el fundamento del Nuevo Testamento para definir lo que es amor. Y volvemos a lo mismo: una iglesia, ya sea en Corinto o ya sea en Redmond, no puede funcionar si no hay amor. ¿Y cómo lo explica el apóstol Pablo? En Corintios 13,
Dice, hermanos, todos ustedes que tenemos tantos dramas aquí, escuchen algo. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía, y le está hablando a ellos, porque había mucha profecía en la iglesia y mucha lengua. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Le está hablando a la iglesia, muy espiritual que era. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. O sea, se bajó a todos los que se creían espirituales. Y después le dice lo siguiente, verso 4. Amada iglesia, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo soporta, dice otra versión. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará. O sea, le dice, mientras lo que ustedes hacen aquí va a pasar. El don de lenguas será silenciado. Van a dejar de hablar en lengua un día. Y el conocimiento desaparecerá. Los corintios eran personas griegas que amaban la filosofía, el saber. Entonces se bajó a todos los espirituales, a los llenos de dones espirituales y a los que se creían con conocimiento, y le dice, todo eso va a pasar. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Y aquí dice algo muy importante que resume a la audiencia que tenía. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Mi hermano, construir una iglesia saludable, que se amen los hermanos y no se destruyan, no se dañen, no se ataquen, es una obra que necesita el Espíritu Santo en medio de ellos. Porque si no hay amor, no se puede hacer mucho. Y quisiera dar 3 consejos finales para terminar. 3 consejos rápidos, prácticos, que más nos vale que los practiquemos en Iglesia Creekside si es que queremos ser una congregación madura y una congregación preciosa ante los ojos de Dios. ¿Cuántos quieren ser una congregación preciosa ante los ojos de Dios? Consejo número 1. Recordemos siempre joy. ¿Qué va primero? Jesús. ¿Qué va segundo? Los otros, los demás, nuestro prójimo. ¿Y qué va tercero? You, nosotros. Ese es el orden. Cuando hay una situación amoral, no es que usted no pueda hacerlo, pero piense primero, ¿esto honra a Jesús? ¿Ayuda a mis hermanos a caminar en la fe? Y después, me gusta tanto a mí. Consejo número 2. Recordemos siempre, 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ahí está hablando de las cosas que son amorales, donde uno tiene que aplicar el juicio en favor de la obra del Señor y del beneficio de las personas, por sobre el nuestro. Me gusta la versión NTV, lo dice así. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Mi hermano, Dios nos está llamando a hacer siempre la pregunta, ¿me conviene esto? ¿Me acerca más a Dios? ¿Acerca a mi hermano más a Dios? ¿Ayuda a la iglesia a mantener la unidad?
A veces nosotros contamos hasta plata delante de los pobres y no nos damos ni cuenta. Ostentamos cosas y decimos que amamos a nuestro hermano. Y esa suma de decisiones va mostrando de qué realmente está hecho nuestro corazón. Pablo se renunció a muchos derechos que él tenía para estar en Corintios. En uno de los capítulos que están entre medio le dice: ¿acaso yo no tengo derecho de cargar con una esposa al lado mío como lo hacen los demás apóstoles? ¿Acaso yo no tengo derecho a recoger de ustedes económicamente como lo hacen los demás? Pero yo, por amor a ustedes, para no dañar su conciencia, para no distraerlos como están inmaduros, yo trabajo. Y yo he renunciado a los derechos que tendría como apóstoles para que ustedes se concentren en las cosas de Dios. Se estaba sacrificando ahí en Corinto. Habían en otros lugares donde la iglesia era muy, muy bondadosas con él, como en Tesalónica, en Macedonia. Bueno, Tesalónica al final, porque al principio tampoco. Y algo interesante, fíjese con lo que es lícito o ilícito. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos de la forma problemática. ¿Puedo hacer esto, pastor, o no puedo, pastor? ¿Puedo ir al cine, pastor? ¿Puedo ir al partido de fútbol, no sé quién? Porque vienen con enseñanzas erróneas de otras iglesias. ¿Puedo, pastor, salir con mi esposa a cenar juntos? Y de repente hay una copita de vino ahí, Señor. Ay, ¿no se puede o no se puede? La palabra nunca dice no tomen. La palabra dice no se emborrachen con vino, en lo cual hay disolución. Proverbios habla de la torpeza y de la ridiculez en la que el hombre cae cuando se emborracha y avergüenza a todos los demás. Pero el primer milagro de Jesús fue transformar el agua ¿en qué? O sea, quería que todos se emborracharan, ¿no? ¿Y qué tomaba Jesús para cada cena? Vino. Entonces es un concepto de madurez cristiana. Yo no tomo vino, ¿por qué? Porque puede ser piedra de tropiezo para los demás. En mi país, por ejemplo, con las carnes rojas se toma una copita de vino, y con las carnes, ¿de qué color? Con el pollo y con el marisco, con marisco se toma una copita de vino blanco, y es para que no caiga mal. Pero yo, como nunca le he entrado a eso, yo como pastor le voy a decir una cosa: la mayoría de los cristianos vienen de familias donde han visto los estragos que causa tener un familiar alcohólico. Y por amor a eso uno simplemente se aleja. Mis 2 abuelos fueron alcohólicos, lo he dicho antes. Mis 2 abuelos les pegaban a mis abuelas. Mi papá amanecía durmiendo donde el vecino, hasta cuando ya se le pasaba todo el show que hacía mi suegro borracho. Y muchas personas llegan a la iglesia con traumas. ¿Cómo nosotros vamos a...? No, es mi derecho, sí es su derecho, pero ponga los demás por sobre usted. Primero está el evangelio, primero está la sanidad, primero está la paz en el corazón de su hermano, primero está la madurez de la iglesia, y hay que sacrificar cosas a veces. Ahora, si con su esposa usted está solito y quiere tomarse una copa, nada se lo impide. Usted necesita tener paz en su corazón con las decisiones que hace. A un profesor de teología lo invitaron a cenar, y el anfitrión, con doble sentido, le dice al profesor: usted sabe que la palabra le permite tomar una copita, ¿no? Y se la coloca ahí. Y el profesor de teología pesca la copita y se la devuelve y dice: y usted sabe que la palabra también me permite no tomarla. Porque siempre estamos puchando para el lado que se permite, pero no siempre puchamos para el lado que honra más a Dios y ayuda más al hermano. Y es eso lo que está esperando el Señor. Que nosotros recordemos el joy. Primero Jesus, después others, los demás, y después you, me, nosotros, los que nos gusta hacer. ¿Se imagina una iglesia que deje de criticar a los demás? Que deje que los líderes y el pastor se encarguen de las cosas, y que ellos amen a su hermano y amen al Señor, y no anden ahí como el tribunal policial intergaláctico de la iglesia buscando la forma en cómo castigar a los que caen.
Yo les voy a decir algo con mucho cariño, porque los amo. Si yo tengo que conversar algo y pedir consejo o opinión a alguien, lo voy a hacer con los líderes de la iglesia. Nunca más vengan a decirme lo que piensa usted que se debe hacer. Nunca, eso es una falta de respeto muy grande. Todos los martes con los líderes nosotros estudiamos libros, tratamos temas de personas, situaciones personales, oramos, volvemos a estudiar, volvemos a ver cómo no dañar, cómo proceder. Los líderes tienen que ser personas que tengan un corazón apartado, porque no actúan por la ley, actúan conforme a un corazón de restauración. El rol de la congregación, al igual que la iglesia de Corinto, es aprender a amar a Dios, demostrándolo siguiendo sus mandamientos y sus preceptos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No es si me amáis, corrijan a los demás. Si me amáis, entonces concéntrense ustedes en sacarse lo que ustedes tienen en el ojo, pero dejen al otro tranquilito, porque el Señor va a tratar con él. Aún si a un líder estuviera mal, ore por él, porque el Señor puede tener misericordia y corregirlo con amor en vez de avergonzarlo. La regla de oro, ¿cuál es? Trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. Pongámonos de pie, por favor. Santos, me estoy olvidando del tercer consejo. Nadie me dijo nada. El tercer consejo es: corran para ganar, no troten. 1 Corintios 9 dice: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Pónganse de pie, hermanos. Quedaron algunos de pie, otros. ¿Qué está hablando el apóstol aquí? En Corintios se desarrollaban los segundos Juegos Olímpicos más grandes de esos tiempos. Esos tiempos eran los juegos, se llamaban Juegos Ístmicos, que venían después de los que se hacían en la Olimpia, que ahora son los Olímpicos, ¿no? Pablo está diciendo: corran como que tienen que ganar. Corran, lo vimos el viernes. ¿Y qué pasa con la iglesia? Se pone a trotar. Cuando uno trota, se distrae, se coloca los audífonos, coloca música, coloca un podcast, trae una comida, una barrita, un tamal, llama a alguien por teléfono, está trotando, jogging, ¿no? Pablo se refiere a la iglesia que le dicen: corran como si van a ganar una carrera. ¿Usted ha visto alguna vez a algún corredor olímpico en el celular? Cuando suena la bala, ¿no? ¡Pah! Y él saca el celular: sí, aquí voy corriendo, la olimpiada, sí, acá estamos en Atenas, te llamo después. No va a ganar. O suena la bala, ¡pum!, y él sale y dice: a ver, ¿cuál es la playlist que quería escuchar en esta carrera? O de repente partieron y salen corriendo y sacan, voy a abrir este snack, ¿no?, para ir corriendo. El problema de la iglesia es que no corre, trota y se pone a hacer cosas que no debería hacer, que retrasan su carrera y nunca va a llegar a la meta en el tiempo destinado. Por eso Pablo le dice: corran para ganar, corran en vez de trotar, corran como un atleta que lo único que mira es la meta. No mira a su hermano, no mira a los demás, no se coloque sentimental, no pida corrección para los demás. Usted aprenda a sentir el dolor de Dios en su corazón y a clamar por sus hermanos de Iglesia Creekside, a clamar por sus líderes en Iglesia Creekside, a clamar por la familia pastoral. Ámelos. La preeminencia del amor. Nada de lo que hago tiene sentido si no tengo amor.